Hola, bienvenido a este nuevo video del tutorial Desarrollo de soluciones móviles con Apache Córdoba. Este es el capítulo 5, donde aprenderemos a crear una aplicación web, la cual la utilizaremos como servicio para consumir los datos que vienen de JSON. La agenda para hoy es la siguiente. Veremos la arquitectura de una aplicación web, crearemos un nuevo proyecto en Visual Studio, agregaremos la capa de acceso a datos, conectaremos con la base de datos, en este caso la base de datos Resérvame, agregaremos la capa de lógica de negocio, crearemos las clases y métodos en C# y por último crearemos la página web ASPX con los servicios JSON. Bien, empezaremos explicando la arquitectura de nuestra aplicación web. En este caso estará conformada por tres capas. La capa de acceso a datos, donde nos conectaremos a la base de datos, la capa de lógica de negocio y la capa de presentación, donde estarán nuestras páginas ASPX. En Visual Studio vamos a crear un nuevo proyecto del tipo aplicación web. En la biblioteca de C# web seleccionamos aplicación web sin la opción de Inside. Escogemos la ruta y colocamos el nombre de la aplicación, en este caso Web App 1. Será una plantilla vacía y no utilizaremos Microsoft Azure. Ahora agregaremos dos proyectos adicionales de biblioteca y clases. Desde la solución, clic derecho, agregar nuevo proyecto de Visual Studio C#, biblioteca de clases, y este proyecto se llamará acceso datos. Agregamos otro proyecto con el nombre lógica negocio. En la capa de acceso a datos vamos a crear un nuevo objeto que se conectará a nuestro modelo de base de datos, del cual tenemos previamente construido con 4 tablas. Para restaurar la base de datos en tu máquina, revisa los links debajo del video para que puedas descargar la base de datos y las indicaciones en un video tutorial. Agregaremos un nuevo objeto del tipo Data Model y le vamos a llamar el mismo nombre de la base de datos. En este caso nos va a seguir con los siguientes pasos para poder conectarnos a la base de datos. Crearemos una nueva conexión del tipo Microsoft SQL Server. Indicamos la ruta del servidor. En este caso es una versión de SQL Express. Voy a utilizar la autenticación de SQL Server con mi usuario de administrador y el respectivo password. Selecciono la base de datos. Probamos la conexión. Le damos siguiente. Vamos a utilizar la versión 5 de Entity Framework. Y aquí seleccionaremos las tablas que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar dos tablas, la tabla restaurante y la tabla usuario.
Bien, se ha creado el modelo de datos en nuestra aplicación con las tablas restaurante y la tabla usuario. En este caso vamos a eliminar esta clase que no nos sirve. Y eso sería todo para este proyecto. Guardamos los cambios y continuamos con el siguiente proyecto. En este caso, en la lógica de negocio, vamos a agregar como referencia al proyecto acceso a datos. En la capa de acceso a datos vamos a indicarle un dominio. En el proyecto vamos a colocar el dominio curso de soluciones móviles. Igual en el proyecto de lógica de negocio también agregaremos el dominio curso soluciones móviles. Este proyecto también necesita la referencia a Entity Frameworks. Vamos a agregar la referencia. Agregamos la referencia al Entity Frameworks, eliminamos esta clase que no nos sirve y crearemos una clase para que obtengamos la lista de restaurantes. Clic derecho, agregar nueva clase y la llamaremos así. En esta clase modificaremos para que sea el tipo público. Agregaremos la referencia al proyecto de acceso a datos. Agregaremos también la referencia a las colecciones. Y digitaremos el siguiente código. Nuestra primera línea de código indica que estamos llamando a la entidad resérvame que se está conectando a la base de datos. Y nuestro siguiente método traerá la lista de restaurantes. El código que estamos utilizando es un código del tipo LINQ. Si quieres aprender más de este código o de este tipo de acceso a base de datos, en la parte inferior de este video encontrarás la referencia. Explicaremos brevemente qué es lo que hace este código. Primero, con try catch vamos a controlar la excepción en caso ocurra un error. Y con esta sentencia parecida a SQL haremos una consulta a la tabla restaurante, en donde traeremos el nombre, la dirección y el teléfono. Y estamos limitando para que solo traiga 10 registros. Con este código sencillo ya hemos realizado el método que trae la lista de restaurantes. Hasta aquí tenemos la capa de acceso a datos, la capa de lógica de negocio, y para la lectura de la lista de restaurantes nos faltaría la página ASPX que convertirá en lenguaje JSON esta lista. Vamos a continuar con una nueva clase que nos ayudará a extraer el dato de un usuario. Para ello vamos a crear una nueva clase que se llamará CTRL usuario. En esta clase, al igual que la anterior, también llamaremos a la capa de acceso a datos
y a la capa de colección. También haremos público a esta clase. Llamaremos al contexto de base de datos y crearemos la función de buscar usuario. En este caso el método fullName va a traer el nombre de usuario. Con esta sentencia del enqueue traemos el primer registro y devolvemos el fullName. Al igual que en la clase anterior, tenemos el try catch para controlar las excepciones. Listo, hemos terminado con el proyecto de lógica de negocio. Tenemos dos clases, la clase restaurante y la clase usuario. Ahora trabajaremos con la aplicación de presentación, que es la aplicación web. Acá vamos a crear por defecto una web form con el nombre default. Y colocaremos bienvenido a mi web app. Esta es una página de inicio que simplemente está imprimiendo un texto. Ahora tenemos que hacer la referencia a ambos proyectos. En este caso a la lógica de negocio y el acceso a datos de ser necesario. Vamos a crear una nueva página que se llamará Get Lista, que traerá la lista de restaurantes. En esta página simplemente escribiremos un texto en lenguaje JSON. Borramos todo este contenido, modificamos la cabecera de la página, agregamos que el tipo de contenido será del tipo JSON, agregamos la variable redval que colocaremos en el código de esta página. En el cuerpo de esta página escribiremos el siguiente código. Vamos a crear la variable pública del tipo string redval con contenido vacío. Agregaremos la llamada al proyecto de lógica de negocio y la llamada a la función de serialización de código JSON. En el cuerpo de la página escribiremos el siguiente código. Las 4 primeras líneas representan la respuesta de caché cuando se haga la consulta a la página. No utilizaremos caché. Refrescamos el tiempo de expiración. Y en las siguientes líneas hacemos la llamada a la clase controladora de restaurante. Llamamos al método, de lista de restaurante y lo convertimos en lenguaje JSON. Listo, hasta aquí tenemos nuestra lista de restaurantes. Antes de verla en el explorador de Windows hay que agregar la conexión al proyecto web, y esa conexión la vamos a copiar de la capa de acceso a datos. Esta línea vamos a copiarla en el web config, en esta sección. Guardamos los cambios y si queremos ver la página hacemos clic derecho, ver en explorador. Y listo, ya tenemos la lista de restaurantes. Ahora creamos una segunda página que nos devolverá el nombre completo del usuario.
al igual que la página anterior, esta también nos devolverá un string del tipo JSON. En esta página, al igual que la de lista, copiaremos la llamada a la capa de negocio. Creamos la variable pública con contenido vacío y agregamos el siguiente código. Al igual que la página anterior, limpiamos la caché. Comprobamos que no haga postback la página. Aplicamos el método try-catch para controlar los errores. Y aquí recibiremos el parámetro con nombre usuario. Validamos que no sea nulo. Llamamos a la clase usuario. Obtenemos el método. Y creamos una línea con un código similar al lenguaje JSON, que nos devolverá una línea con el nombre completo u otra línea indicándonos que el usuario no existe. Guardamos los cambios y si queremos ver la página en el explorador, clic derecho, ver en el explorador. En este caso nos aparece error de parámetros porque no hemos ingresado el parámetro. Ingresamos el parámetro, le mandamos un valor, como por ejemplo mleandro, y nos devuelve el nombre del usuario. Si le ingreso otro usuario que no existe en la base de datos, nos devolverá un error. Bien, hasta aquí hemos creado nuestra aplicación web y lo único que nos faltaría es publicarlo. En el siguiente capítulo aprenderemos cómo publicar esta aplicación en Internet Information Server y finalmente integraremos los servicios de esta aplicación con la aplicación móvil que se creó en el capítulo 4. Los invito a suscribirse y síganme en los siguientes capítulos. Hasta pronto.